patrimonial, que es el respaldo para que el acreedor pueda recuperar su crédito. O sea, todos esos bienes presentes y futuros que tenga el deudor. El acreedor inicia la acción de nulidad por simulación, gana. El acreedor inicia la acción de ineficacia y acción foliar y gana por ello. El acreedor inicia la acción subrogatoria porque su deudor no ejerce sus derechos o no se defiende. En esos tres casos, ¿quién es el que embarga? Porque hay una pregunta en alumno también vi que no había entendido. ¿Quién es el que embarga? El que embarga es el acreedor. El que embarga y remata es el acreedor. El deudor no se va a embargar a sí mismo, ni rematar a sí mismo. Hasta ilógico es pensar en esa forma. En la acción pauliana que quedamos explicando, hay que distinguir, como hemos señalado, si el acto es a título gratuito o es a título oneroso. Si es a título gratuito, la acción procede independientemente de la buena o de la mala fe del tercero adquirente. No cuenta la mala fe, no hay que probar mala fe. El tercero adquirente puede haber actuado de buena fe, ¿no? Pero si con ese acto su transferente, o sea, el deudor, le ha causado daño a su acreedor, entonces se va a declarar fundada la acción pauliana. Ineficaz el acto gratuito realizado por el deudor. Allí, por eso, la ley dice que esta acción se tramita en la vía del proceso sumarísimo. Es un proceso muy rápido, muy rápido. Si el acto realizado por el deudor es a título oneroso, como es la venta, como es la dación en pago, como es la permuta, etcétera, 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 allí hay que distinguir dos situaciones. Uno, si el acto realizado por el deudor, el acto por el cual el deudor enajena, grava o renuncia a derechos, es posterior al crédito. O sea, primero es el acto por el cual se le concede el crédito al deudor y después quiere recibir el crédito, dispone, grava su patrimonio. Eso es lo normal. Allí la acción pauliana procede solamente si el tercero adquirente ha actuado de mala fe. De mala fe. Puede ser que A presta 500.000 a B, B vende su casa a C y C a su vez la vende a X y X a su vez la vende a C. Contra todos ellos procede la acción pauliana. Procede la acción pauliana. Si es que este adquirente B o el subadquirente X y Z han actuado de mala fe, solamente. Porque si han actuado de buena fe, no procede la acción pauliana.
¿Cuándo habría actuado de mala fe o de buena fe? Habría actuado de mala fe, por ejemplo, C, porque conocía que con esa venta que le hace de su casa, B, con esa venta, B está causando un daño, un perjuicio a su acreedora. Perjuicio que consiste en que no va a poder cobrar su crédito, o le va a ser más difícil cobrar su crédito. No es necesario que se declare insolvente. A ver, no. Basta que con ese acto el acreedor no pueda cobrar, ¿no? O le sea más difícil cobrar. Puede ser que el deudor vende la casa, no tiene bienes aquí, pero tiene bienes en el extranjero. Ya es otra cosa. Pero realizar un bien en el extranjero prácticamente se vuelve imposible, por lo tanto procede la acción favorable por vender ese bien. Si es que el tercero conoce o está en la posibilidad de conocer que el deudor está perjudicando a su acreedor. En el ejemplo, que ve que vende a C, que ve que está perjudicando a su acreedor A. Solamente. Si no, es improcedente. Puede ser que C sí conoce o estaba en la posibilidad de conocer. Entonces sí procede la acción favorable. Pero B ya lo transfirió a X. Y X también estaba en la posibilidad de conocer, o conoce. Pero X ya lo transfirió a Z, y Z, ese sí no estaba en la posibilidad de conocer. Menos conoció. Y con ese acto, B, el transferente original, le ha causado un daño a su acreedora. No procede, ahí se paraliza la acción pauliana. Ya no hay acción pauliana, ya no hay acción de ineficacia. Por eso decimos, en cuanto aparece, y así lo dice la ley, un tercero adquirente o subadquirente a título oneroso y de buena fe, no procede la acción pauliana. Allí se paraliza la acción pauliana. El tercero adquirente a título oneroso y de buena fe está garantizado por el ordenamiento jurídico. Exactamente igual. La acción se declara, la acción del deudor se declara ineficaz con relación al acreedor A. O sea, imagínense, A dona su casa a B. No, A presta 500.000 a B. B en su patrimonio tiene solamente la casa. Ahora lo dona a C. ¿Le causa algún daño al acreedor? Sí. Claro que no va a poder cobrar su crédito. No va a poder cobrar su crédito. Ahí inicia la acción de ineficacia, vía acción pauliana. O sea, solicita, señor juez, no, solicito que se declare ineficaz con relación a mí la donación hecha por B a C. Y luego se declara fundada la demanda, ganó. Esa donación es ineficaz con relación a quién? La acreedora vencedora en esa acción pauliana. Esa donación, esa venta, o el acto de disposición que sea, es
ineficaz con relación al acreedor vencedor. En otras palabras, es inoponible al acreedor vencedor y no se puede hacer valer frente al acreedor vencedor. No se puede. ¿No? A. Demanda la ineficacia de la donación, de la venta, de B a C. Demanda la ineficacia y gana la ineficacia. Ahora, D embarga la casa y solicita el remate judicialmente. C no puede salir de ese proceso y decir, señor, no puede rematar mi casa porque esta es de mi propiedad. Me opongo. Es de mi propiedad. No es de propiedad de su deudor B. Me opongo. Es infundada esa oposición. Porque esa donación, esa venta, ¿no? Esa constitución de hipoteca, esa constitución de anticresis, esa dación en pago, eso es ineficaz con relación al acreedor demandante y acción cobrante. No se puede hacer valer, no se puede oponer, es inoponible al acreedor vencedor. El acreedor vencedor embarga y remata el bien. No se le puede oponer. Por eso les decía, les traje el código argentino en la clase anterior, y les decía, no lo llama acción pauliana, no lo llama acción de ineficacia, sino lo llama acción de inoponibilidad. Inoponibilidad. Inoponible quiere decir que no lo puede hacer valer. Ahí, frente al acreedor vencedor en la acción pauliana. Creo que nos faltaba algunos artículos para analizar. Sí. 199. Muy bien. ¿Qué dice? El acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz. Las acciones que le correspondan es el embargo. O antes, también es la anotación de la demanda, ¿no? Para que no vaya a haber otro acreedor que embargue y remate, que gane antes otra acción de ineficacia, ¿no? Esas son las únicas acciones, no hay más. Embargo, o también la anotación de la demanda. No hay otras acciones. Ahora, dice, bueno, aquí pues claro, dice el acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le correspondan sobre los bienes. O sea, lo que quieran incluir es que la acción que corresponda es pues, la acción revocatoria, que ya está en el 195. Pero una vez que ha ganado la acción que tiene que realizar es el embargo. Antes, la anotación de la demanda. O sea, por ejemplo, puede demandar la acción pauliana, ¿no? Puede demandar y, a su vez, solicitar una medida cautelar, que es allí la anotación de la demanda, para proteger ese derecho del acreedor que está demandando. Que todos lo conozcan, que allí se está ejercitando ese derecho. Luego el párrafo siguiente dice, y miren lo que dice, el tercero adquirente que tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes de la declaración de ineficacia
no puede concurrir sobre el producto de los bienes que han sido objeto del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya sido satisfecho. O sea, está diciendo que el tercero adquirente dice que tenga frente al deudor derechos de crédito, pero el tercero adquirente es el propietario, ya le pertenece el bien. El acreedor demanda, embarga, remata, cobra su crédito, y si queda un saldo, ese saldo le pertenece a él. Pero aquí el código dice: el acreedor no podrá hacerse pago de otros derechos que tenga sobre ese resultado del remate, sino después que el acreedor vencedor en la acción pauliana se ha hecho pago. Lo cual es un absurdo. Un absurdo. Porque miren ustedes, A presta 500,000 a B, B dona su casa a C. A demanda la ineficacia con relación a él de esa donación. Se remata la casa por 1.000.000. ¿Qué se hace con ese 1.000.000? Se paga los 500,000 de A, más los impuestos, las costas y costos del juicio, que sean 550,000. ¿No? Hay un saldo que queda allí del importe del remate, hay un saldo de 450. ¿A quién le corresponde eso? A C. El código dice que C no podrá caer sobre eso, sino después que el acreedor ha cobrado por otros créditos que tenga. ¿No? Allí C, con relación a B. Pero ¿cómo lo va a cobrar a B? Con lo que es de su propiedad. Es como si yo les dijera: págame los 200,000 que me debes. Pero yo me hago pago de los 200,000 con mi propio dinero. Ya estoy loquito. Claro, ya no estoy bien. Ya no estoy bien. ¿Ya? Claro, aquí se ha confundido el legislador, el codificador peruano, porque consideraba, creía, ¿no?, que ha regulado la acción revocatoria. Lo que digo, la acción pauliana, como si fuera revocatoria. No es revocatoria. No lo es. Y así lo dice el propio codificador en el artículo 195 y siguientes. La acción pauliana no es revocatoria, sino es una acción de ineficacia, como hemos dicho, relativa, con relación únicamente al acreedor demandante vía esa acción pauliana. Y luego, finalmente, el artículo 200. La ineficacia de los actos gratuitos se tramita como proceso sumarísimo. Ya lo hemos explicado. ¿Por qué? ¿No? Así el adquirente sea de buena fe o de mala fe, siempre procede la acción. Siempre. Ahí no hay que probar mala fe, por eso es que el proceso es rapidísimo. La de los actos onerosos como proceso de conocimiento, eso sí, los onerosos como conocimiento, porque hay que probar la mala fe. Del adquirente, no del deudor, sino del tercero adquirente. En el ejemplo, la mala fe de C. Presta 500,000 a B y B vende el único bien de valor que tiene en su patrimonio, vende su casa a C. Ahí hay que probar la mala fe de C, no de B, porque B incluso ha podido actuar de buena fe. En la clase anterior dimos un ejemplo, y eso no, de que tiene un punto, tiene una casa,
cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable. Ya. A. Presta B 500.000. B. Dona su casa a C. ¿Procede o no procede la acción pauliana? Sí. ¿Ah? Sí. Claro, pues procede la acción pauliana. Procede allí la acción pauliana. Independientemente de que sea actuado de buena fe o de mala fe. Independientemente. Muy bien. Ya lo demandan. Ustedes son A. Ya lo demandaron. A B y C. La ineficacia de ese acto realizado por el deudor. Ya lo demandaron. Pero B ha entrado en esta clase y se ha captado. Qué gordo. Ya lo demandaron a hacer la ineficacia. ¿Qué hace C? C, en pleno proceso de ineficacia, vende la casa a X. ¿La vende? Es un tercero que ni se conoce con los platos. Tercero, subadquirente a título oneroso y de buena fe. ¿Qué pasa con su acción que han iniciado ustedes? No procede. Queda en la nada. ¿No? Porque ustedes no tomaron las precauciones del caso. Se ya entendió, la clase ya entendió, ¿no? Que cuando aparece un tercero subadquirente a título oneroso y de buena fe, la acción pauliana se paraliza. Dame un tiempo, vende a un tercero. Y actúa de buena fe. Pues se acabó. ¿Qué deben hacer para que no pase eso? De anotación de la demanda en el registro público, donde está inscrito el dominio del bien. Y de esa forma ya no podrá aparecer ningún tercero de buena fe. ¿Por qué? Porque la publicidad registral es la mejor garantía del conocimiento de la situación en que se encuentra un bien. Allí en el registro aparece que hay una demanda de ineficacia, pues el tercero no podrá decir, ah, no, yo desconocí que con ese acto el deudor le ha causado un daño al acreedor. Ya no. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es pedir la anotación de la demanda de ineficacia para evitar que el deudor, que ya conoce muy bien la acción pauliana, realice un acto oneroso que impida para que pueda proseguir su acción pauliana. Yo creo que es la mejor opción porque creo que no va a tener un código. Creo que usted dice que es la mejor opción tener o registrarlo ahí como vivienda en la materia de medida cautelar. No, anotación de la demanda Anotación de la demanda, porque de ineficacia. creo suponer que en el código aparece que el contenido del registro es un jure de jure, una conclusión total, ¿no? Así es. Entonces, no hay problema. Es la mejor publicidad que se puede dar a los actos jurídicos. El que realiza un acto jurídico sobre un bien que está registrado no puede alegar desconocimiento de esos hechos que están registrados. No puede. ¿Por qué? Porque para que realicen un acto jurídico sobre un bien registrado, previamente tienen que estudiar el registro y mirar el título. Y a veces no solamente el registro, sino los títulos que han servido para hacer esas anotaciones en ese registro y que están archivados ahí en los registros públicos.
Eso es lo que tienen que hacer, sí. El bloqueo es otra cosa. Miren, cuando se realiza un acto jurídico sobre un inmueble registrado, antes de que se registre, se puede hacer el bloqueo. O sea, redactan su minuta de compra-venta, de arrendamiento, de constitución de hipoteca, etcétera, etcétera. Lo presentan al notario para su protocolización, o sea, para que sea elevado a escritura pública, ¿no? Y piden al notario que gestione ante el registro el bloqueo de ese acto jurídico. El objetivo es el mismo, conocer que ya existe esa venta. Por ejemplo, el vendedor, ya no me quedemos, sino, claro, yo les explico esto, pero les puede confundir. El vendedor no podría venderlo a otro, pero si ya está el bloqueo registrado, ese otro ya no puede decir que no conocía de la venta, ya conoce. El párrafo final de este artículo 200: quedan a salvo las disposiciones pertinentes en la materia de quiebra. Claro, en quiebra ya allí todos los acreedores entran allí. Una junta de acreedores, ya eso en el procedimiento respectivo se establecerá quién es el acreedor preferente. La prescripción de la acción pauliana no está aquí, está en el 2001, que también deben conocer. No pueden iniciar la acción pauliana eternamente, no tiene un plazo de prescripción que es de 2 años. Artículo 2001, plazo de prescripción. Prescribe, salvo disposición diversa de la ley. Inciso 4. A los 2 años, la acción de anulabilidad. La acción revocatoria. Mire, se olvidó de la acción promesa. Que sabe que ella quita el suspenso, no tenía claro. Pienso que la acción pauliana es revocatoria. Y la acción pauliana no es revocatoria. Es lo malo de nuestro código. Y miren ustedes, para que se den cuenta de esto. Esto es lo que siempre nos ha pasado en nuestra vida. De que siempre hemos tenido personajes que se han considerado los más grandes juristas. Y que por lo tanto ellos pueden crear el derecho con su real saber y entender con sus conocimientos extraordinarios. Que los que han dado este código son excelentes juristas, pero no estaban como para dar un código. Por eso tenemos un código contradictorio, extremo. ¿Cómo es posible que recurra a la acción pauliana como una acción de ineficacia y aquí cree que es una acción revocatoria? No, eso está mal. Por eso les digo, en estos países
Pasó lo mismo en Argentina con el nuevo Código Civil y Comercial, que tiene allí el mérito de que se ha unificado los contratos civiles y comerciales, como también el nuestro. Pero no tenían por qué hacer eso, sino hacer algunos reajustes en el Código de Veras Sarsfield extraordinario. Extraordinario el Código de Veras Sarsfield. Miren ustedes Chile, Ecuador y Colombia. Tienen en el Código de Andrés Bello. Lo mantienen hasta la actualidad. En los tres países rige el Código de Andrés Bello, del siglo XIX. Con algunos recursos, vamos a ver. Por eso habría que comparar. ¿Es mejor la jurisprudencia de la Corte colombiana o es mejor la jurisprudencia de la Corte peruana? Yo no les voy a decir. Pero entonces, la acción pauliana prescribe los cuántos años? 10. A los 2 años. 2. Con esto terminamos. La acción pauliana, la acción subrogatoria, la acción de nulidad por simulación. Y les digo, hay que repasar, para que se acentúe pues el conocimiento. Y ahora ya nos tocaría pasar a otro tema. Los vicios de la voluntad. Ustedes ya saben, el acto jurídico es manifestación de voluntad. En la esencia del acto jurídico está la voluntad. En la esencia del matrimonio, del reconocimiento de hijos, de la adopción, del testamento, de la compraventa, del arrendamiento, del comodato, del leasing, etcétera, 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 etcétera. En la esencia está ¿qué cosa? La voluntad. La voluntad. Y ya ustedes saben cuáles son los requisitos de la voluntad. Son el discernimiento, La intención. la intención Y la libertad. y la libertad. Y además, ¿cuál? La declaración. La declaración. La manifestación. No puede haber voluntad jurídica si falta uno de esos elementos. Discernimiento, o sea, la capacidad que tiene el sujeto para distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es lícito y lo que es ilícito, entre lo que lo puede beneficiar o lo puede perjudicar. Discernimiento. No se alcanza a una edad determinada. Un niño de 10 años puede tener un discernimiento muy superior a uno de 18 o de 40 o de 50 o más. Eso en cada caso concreto hay que determinar si el sujeto tiene discernimiento o no tiene discernimiento. Y si hay problemas se irá a la prueba pericial para acreditar tal cosa. La intención que el sujeto quiere la celebración de ese acto jurídico, pero no es solamente el acto jurídico, sino también sus consecuencias, sus efectos. Es consciente del acto que va a realizar. La libertad. La libertad, que consiste en que el sujeto al celebrar un acto jurídico reacciona espontáneamente, libremente, no bajo los efectos de la violencia,
o de la intimidación. Con esos tres elementos, discernimiento, intención y voluntad, queda formada la voluntad interna del sujeto. Con esos tres elementos. Pero es una voluntad que está en el mundo interno, en la conciencia del sujeto. No es conocida por los demás. Para que sea conocida, tiene que ser exteriorizada. ¿Mediante qué? La declaración. La declaración o manifestación, como nosotros sabemos. ¿No? Solamente si concurren esos cuatro requisitos, tres internos y uno externo, hay voluntad jurídica. Si no, no hay voluntad jurídica. También sabemos que hay un tremendo debate doctrinario y legislativo también en cuanto a qué prevalece, si la voluntad o la declaración. La voluntad. De acuerdo al Código Civil francés de 1804, lo que prevalece es la voluntad. Si hay discrepancia entre voluntad y declaración, el juez tiene que buscar cuál es la verdadera voluntad del sujeto. Para que se le atribuya los efectos previstos por la ley. ¿Cuál es la verdadera voluntad? No interesa la declaración. La declaración solo es un medio de exteriorización. Es como el sobre de una carta. Lo que vale no es el sobre, sino la carta, el contenido. O sea, esa voluntad formada con discernimiento, intención y libertad. La declaración por sí sola no tiene ningún valor, no puede vincular a las personas, según esta teoría. Pero como esta teoría solamente beneficia al declarante, al manifestante de la voluntad y queda totalmente desprotegido el recepcionante de la voluntad, o sea, el destinatario de la voluntad, entonces surge la otra teoría de la declaración, consagrada en el BGB alemán del 1900. Lo que produce efectos jurídicos es la declaración, la voluntad declarada. La voluntad interna es desconocida para las partes y para cualquier tercero, por lo tanto no puede tener efectos jurídicos. El derecho regula conducta humana social y los seres humanos se comunican mediante la voluntad declarada, exteriorizada. Dos posiciones extremas que regían pues en el siglo XIX, ahora no rigen ni en Francia ni en Alemania, porque son extremos. Por eso han surgido las teorías intermedias de la responsabilidad y de la confianza. La responsabilidad vinculada con la teoría, ¿no?, de la declaración. O sea, lo que prevalece allí es la declaración. Pero si hay discordancia entre la declaración y la voluntad, y esto se debe a negligencia del declarante, hay que sancionarlo al declarante para que ese acto jurídico produzca sus efectos conforme a lo declarado. Para que otra vez no se equivoque. ¿No? Y la teoría de la confianza, que hay que proteger al destinatario de la declaración de buena fe, que fía y confía en que esa manifestación de voluntad corresponde real
frente al real querer del manifestante, o sea, del declarante. ¿Cuál de estas teorías sigue nuestro código? El de la, Sintetizar, estoy sintetizando. el de la manifestación. Nuestro legislador dice que sigue la declaración, la teoría de la declaración sin atenuantes. Miren aquí, miren aquí. Falso. Manifestación. Sigue como principio la teoría de la declaración. El acto jurídico es manifestación de voluntad. Y así lo dice el artículo 140. ¿No? Manifestación de voluntad. Teoría de la declaración. Como principio. Pero también permite la teoría de la voluntad cuando lo declarado no corresponde al querer real del sujeto. El sujeto ha actuado por un error grave, por un error determinante, por un error que es conocible por el destinatario de esa declaración. Y allí lo que vale es la teoría de la voluntad. Y hemos visto, creo que un artículo allí, incluso expresamente el 1361. Vamos a ver. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. ¿Qué teoría? La declaración. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes. Y quien niegue esa coincidencia debe probarla. O sea, por excepción. El que dice que la voluntad de las partes no es esa que aparece declarada, sino es otra, y prueba esa otra voluntad, entonces prevalece la teoría de la voluntad. O sea, como regla, ahí está la teoría de la declaración. Como excepción, si es que se prueba que la voluntad es distinta a la declaración, si es que se prueba, prevalece la voluntad. La voluntad. Si es que se prueba que el sujeto actuó bajo los efectos del error grave, determinante, error que era conocible por el destinatario de la declaración, entonces, lo que vale es la voluntad. El acto puede ser anulado, ese acto puede ser anulado por el vicio de error. O se prueba que el destinatario aceptó esa voluntad porque el declarante lo engañó, lo indujo a error, y eso es todo. Dolo. Eso es todo. Entonces es anulado. O se prueba que lo declarado en realidad no existe, que la persona declaró esa voluntad bajo los efectos de la violencia. O sea, el declarante fue constreñido físicamente, se le eliminó toda responsabilidad, toda libertad, se le cogió el brazo en esas condiciones y se le hizo suscribir, por ejemplo, un acto jurídico. Anulado ese acto jurídico. Se hace prevalecer la voluntad no hay allí. O se demuestra que el que hizo esa declaración lo hizo bajo los efectos de la intimidación, de sufrir un mal grave e inminente. Inminente quiere decir que se puede producir ya,
inmediatamente, o de aquí después de unos días, de unos meses o de unos años. Inminente no quiere decir que necesariamente se tenga que producir inmediatamente. O me das 100,000 o lo mato a tu hijo que lo tengo secuestrado. Díganme ustedes. Tan fácil es entender que nuestro código adopta la teoría de la declaración como un principio básico, general, pero que además también opta por la teoría de la voluntad, también por la teoría de la responsabilidad, también por la teoría de la confianza. Con el error, el dolo, la violencia y la intimidación, que son los vicios de la voluntad, se protege a la voluntad real. Se protege a la voluntad real. Estos vicios de la nulidad, estos vicios de la voluntad pueden dar lugar a la anulabilidad del acto jurídico. El sujeto compra, se va a una joyería. El sujeto quiere hacer un regalo a su novia con quien va a contraer matrimonio prontamente. Se va a una joyería con su amigo. Los dos se van a comprar el regalo. Un anillo que miran ahí, un anillo de oro brilla. El que más brilla, el oro que más brilla allí. El uno le dice al otro, mira, este es el que brilla más. Este seguro es un oro de 24 quilates o más. Ellos ni saben que se ve. Pero ustedes saben cómo es el peruano, pues habla de lo que no sabe. Como si quiera. Y hay un precio allí. Y están discutiendo. Y el vendedor está más allá y está escuchando. Y compran el anillo en la convicción de que es de oro, pero no es de oro, es de cobre. No piden rebaja ni nada y compran. Allí, fíjense ustedes, ese acto jurídico es anulable por dolo. ¿Por qué? Estafa. Porque el vendedor Estafa. lo estaba escuchando que decían que es de oro cuando no es de oro. Él lo escuchó, no lo sacó del error. Él, si fuera una persona decente, honesta, transparente, no lo tenía que sacar del error y decirle, jóvenes, esto por si acaso no es oro, ¿eh? Es tal metal, de oro tienen acá, ¿no? Eso es lo honesto. En las relaciones sociales, en el comercio, allí hay dolo por parte del vendedor. Es anulable ese acto jurídico por dolo. Allí se está viciando la voluntad. Los sujetos compran el anillo que uno de ellos quiere, compra lo que quiere. No hay diferencia entre la voluntad y la declaración, no hay. No hay. El mal está en que la voluntad está viciada, la voluntad se formó mal, la voluntad se formó allí por error y por el hecho de que el otro estaba conociendo y no le informó. Vicio en la voluntad. La voluntad está viciada. No es lo mismo que estos dos sujetos entren, miren, ven cuál brilla más
y lo llaman y creen que es de oro y lo llaman al vendedor, venga, por favor denme ese anillo y pagan el precio. Miren allí, el comprador, los que compraron, están en error, un error grave. El error los determinó a celebrar ese acto jurídico. Pero el vendedor también estaba en la posibilidad de conocer que están en error. ¿Por qué? Porque había puesto un precio alto a ese anillo que es de un metal no valioso como el oro, porque siempre vienen a su establecimiento y le piden rebaja. Y estos no le pidieron rebaja ni nada. Entonces, si hubiese actuado diligentemente y responsablemente, ¿no? Le hubiese dicho, jóvenes, por si acaso no vayan a creer que es de oro, ¿eh? De oro que hay otros anillos. Eso es lo decente, eso es lo honesto. ¿No? Aunque quizás a muchos de ustedes les parezca raro, porque hemos perdido la honestidad, la decencia, ¿no? En nuestras relaciones sociales. Allí la voluntad se formó mal, se formó por error. En esos dos ejemplos, ¿qué se está afectando? ¿A cuáles elementos de la voluntad? A la intención. A la intención del sujeto. El sujeto tuvo la intención de comprar un anillo de oro y compró otro anillo de un metal de menor valor porque se formó mal su voluntad. Hay un vicio en la formación de su voluntad. O el sujeto mediante la violencia grave, por supuesto, por la cual uno de los sujetos constriñe al otro, lo somete al otro, intimidación, anula al otro físicamente y lo hace suscribir un acto jurídico cualquiera. El matrimonio puede ser. Yo he visto un caso. Y no fue en un lugar alejado, sino fue aquí en el sur de Lima. Oh, no. ¿No? Puede ser eso. Con violencia en esa forma. ¿Qué se está afectando allí? Se está afectando la libertad. La voluntad está mal formada. Mal formada. Allá hay un debate doctrinario grandazo. Para unos, allí, la violencia no puede ser causal de vicio de la voluntad si no hay falta de voluntad. No hay voluntad. No puede ser causal de anulabilidad del acto jurídico, sino de nulidad. De nulidad. Eso sí, en la doctrina y en la legislación se oscila entre esas dos teorías. Para nosotros, eso es vicio de la voluntad. Se inspira nuestro código en el Código Civil italiano, que lo considera también como vicio de la voluntad. Igual, la intimidación, que no es otra cosa que una de las partes o un tercero intimida al otro con el hecho de que va a sufrir un mal grave e inminente si es que no realiza ese acto jurídico. ¿No? O me das el ejemplo que les he dado, o me das 100,000 o mato a tu hijo que lo tengo secuestrado. Allí también sería
una causal de nulidad para algunos. No simplemente de vicio, sino que y falta la voluntad. Pero en nuestro código está considerado como vicio de la voluntad. Tanto la violencia física como la intimidación. En nuestro código se ha consagrado al error, al dolo, a la violencia y a la intimidación como vicios de la voluntad que dan lugar a la anulabilidad del acto jurídico. Vicios de la voluntad. Y en realidad se justifica, ¿no? Hay un ejemplo bien notorio en nuestra realidad. Durante el fujimorismo, el montesinismo, a una señorita, señora, creo que era de inteligencia, Leonor La Rosa, la violentaron severamente para que declare autoinculpándose, hasta dejarla al pie, ya sin poder moverse, para que, con el fin de que haga esa declaración, la violaron. No una persona, sino varias personas. Se dice, no sé, pero así se dijo, ¿no? Y no lograron anular su voluntad. Ella no se autoinculpó. No se autoinculpó. Fíjense ustedes, ¿no? Situaciones extremas, excepcionales, que no se deben repetir, ¿no? Lamentablemente se repiten en nuestro país. Ya ustedes saben los casos que han pasado en el país. Se trata de vidas humanas. No hay que alegrarse porque no nos ha tocado. Nos puede tocar en cualquier momento. Puede tocar. Entonces, casos como eso justifican para considerar a la violencia física no como causal de nulidad, o sea, de falta de manifestación de voluntad ahí, sino solamente como vicios de la voluntad, como vicios de la voluntad, que dan lugar a la anulabilidad del acto jurídico. Pero el acto jurídico puede ser anulable porque hay esos vicios en la voluntad. Pero también puede ser anulado porque hay no un vicio en la voluntad, sino en la declaración de la voluntad. O sea, la voluntad se ha formado bien, correctamente, pero se declara mal. Se declara mal por cansancio, por ignorancia, ¿no? Etcétera, por la causa que sea. Quiere decir que vende y sin darse cuenta, sin advertir, dice que entrega en usufructo o que entrega en uso o que arrienda, etc. ¿No? Declara algo que no corresponde a su voluntad, y eso nos pasa a todos. Se llama lapsus
Lo escribiremos lapsus linguae. Deben borrar esto pues también. Como les he dicho, a veces hay que entender estas expresiones, yo no sé aquí, sino que a veces es necesario porque la expresión en latín es más precisa. Con dos palabras dice uno lo que tiene que explicarlo con mucho, ¿no? Lapsus linguae, lapsus calami. Así que no estén pensando cuando habla de lapsus linguae y en otras cosas. Pero hay que ser más pensado. ¿Cómo? Me parece que puede entrar en lo que estaba diciendo un reportaje a 12 de los papás, adultos mayores, fruto de la pandemia, que habían iban a morir. Mi única hija, escritura pública, dijeron que Córtalo. Depende, pues hay que en derecho tenemos que ver el caso tal cual es para poder tomar allí una decisión. Porque quizás quisieron darle pues un poder para que administre los bienes y declararon allí que venden. En vez de que están en administración dijeron que venden. Podría ser. Cuando hemos estudiado la representación ya hemos visto, es una práctica común en nuestro medio, que a veces los padres otorgan poder al hijo mayor, para que administre, disponga, grave los bienes de la familia. Luego, como ustedes saben, las personas van avanzando en edad. Y este representante va haciendo un uso abusivo de ese poder. Está disponiendo, está grabando de los bienes, pero no da cuenta del valor que recibe por esos bienes. O sea, se está apropiando del dinero. Y con eso está perjudicando a los padres y a los otros hijos. ¿No? Allí sí ustedes tienen que actuar rapidísimamente, ya saben cómo. La revocación del poder inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Lo llevan al notario, a los padres y que revoquen el poder. Y el notario le comunica, allí van a ver cómo salta hasta el techo. Oh, no. No sabía que le podía pasar eso. Creía que iba a disponer de todo. Para cada caso hay una solución. Si se trata de un lapsus calami, hay que probarlo. Hay cosas en derecho que no son fáciles de probar. Por eso les digo, en derecho, tener un derecho y no poder probarlo es como no tenerlo. Eso sí, que no se les olvide. Tener un derecho y no poder probarlo es como no tener ese derecho. Por eso es que siempre hay que estar prefabricando las pruebas para acreditar el derecho en su oportunidad, en caso de que sea contestado, o en caso de que sea discutido. Entonces, error en la declaración. No declara mal. Uno
uno le dice al nuncio, mira, entrega esto a fulano de tal, dile que con esto lo pago la letra. Se va y le dice, esto me ha dado fulano de tal, dice que le regale esto, ahí está. Transmitió mal, ¿no? Declaró algo que no corresponde a la voluntad del declarante. O el abogado le dice a la secretaria, por favor escriba, conste por el presente documento el contrato de compra-venta que celebran, y ella escribe, conste por el presente contrato el contrato de arrendamiento que celebran. Transmitió mal, ella en qué estará pensando, ¿no? Está pensando en otras cosas, menos en el trabajo, así como ustedes están pensando en otras cosas, algunas no, menos en la clase. Todo lo que hay que pensar es en la clase, ¿no? Pero ahí también creo que es importante la gramática, no se pone la coma. Bueno, todo eso pues entra a tallar, ¿no? Puede ser que está mal puesta la coma, por ejemplo, ¿no? Ahora, los bonos, no subieron la coma, entonces hay que verlo, pues hay que analizar. Por eso les he dicho que la oficina donde trabaja el abogado Estudio. se llama estudio, porque hay que estudiar el caso, hay que conocer bien los hechos y luego el derecho con el cual se regula esos hechos. Hay que conocer los hechos y hay que probar esos hechos. ¿Qué pasó? ¿Ya llegó la hora? La Richard, la hora ahí.